Bien, pues buenas tardes. Hoy ya es tercero de Pascua, ¿no? Tercer lunes de Pascua. Día 20 de abril vamos a continuar con la formación que tenemos en la parroquia sobre el libro del Apocalipsis que habíamos titulado Descorrer el velo, leer el Apocalipsis desde Cristo y la Iglesia. A ver que esto esté bien. Vale, antes de comenzar, nos ponemos en la presencia del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Bueno, el día anterior habíamos hecho como una introducción al Apocalipsis y hoy vamos a continuar con con la primera parte del Apocalipsis, las cartas a las 7 iglesias. En las cartas a las 7 iglesias se me ha ocurrido que, aunque no está ahí en la diapositiva, pero se podría titular perfectamente siete cartas para una sola iglesia. Están en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis. Vamos a ver también un fragmento del capítulo 1 que introduce todo esto. Se ha dicho mucho y hemos escuchado, y el otro día hacíamos referencia, a que el Apocalipsis es la liturgia del cielo, como si fuera la liturgia del cielo, y tiene eh, muchos, eh, muchas referencias al sacrificio, ¿no? El cordero, que es el tema del cordero, el altar, el banquete, tiene referencias eucarísticas. Podríamos decir, salvando las distancias y así de forma coloquial para entendernos nosotros, que el Apocalipsis describe la misa del cielo, muchas otras cosas, ¿no? Pero la misa del cielo. Y en toda misa, pues tiene sus ritos iniciales. Toda misa tiene sus ritos iniciales. Y las cartas a las 7 iglesias podríamos decir que son como si fuera los ritos iniciales, el acto penitencial, porque se presenta a Cristo como el sacerdote antes de las cartas, y las cartas a las 7 iglesias se presenta una serie de advertencias, consejos, se les echa en cara el pecado, es decir, una especie de revisión de la iglesia antes de proseguir el libro del Apocalipsis. En Apocalipsis 1, 9, 20 se presenta a Cristo como el sacerdote glorioso. No es muy buena esta imagen que tenemos aquí, pero es más o menos fiel a a lo que describe el libro del Apocalipsis. Vamos a ver. Dice, a partir del versículo 12, dice en la visión de Juan, ¿no? Cuando tiene una visión, dice, me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candelabros de oro. Y en medio de los candelabros, como un hijo de hombre, vestido de una túnica talar, y ceñido el pecho con un cinturón de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llamas de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce bruñido, incandescente en el crisol, y su voz como un rumor de muchas aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas,
y de su boca salía una espada. Ahí en la imagen no viene, ¿no? De su boca salía una espada aguda de doble filo. Su rostro era como el sol cuando brilla en su apogeo. Cuando lo vi caí a sus pies como muerto, pero él puso su mano derecha sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el viviente. Estuve muerto, pero ya ves, vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del abismo. Tenemos ahí los candelabros, tenemos la descripción del Señor con esa túnica blanca, con ese cinturón de oro, los pies, las 7 estrellas, el pelo, los ojos. Parece que se presenta el gran sacerdote, Cristo, que como nos enseña la carta de los Hebreos, es el sacerdote de una vez para siempre, para presentarnos las 7 iglesias, las cartas a las 7 iglesias, lo que hay que escribirle a las 7 iglesias, no para condenarlas, sino para advertirles de lo que están haciendo. En las advertencias también hay algunas advertencias sobre lo bien que hacen las cosas, es decir, podríamos decir, las cartas a las 7 iglesias son un examen de conciencia, son como un examen de conciencia para hacerse un acto penitencial. Tenemos que advertir una cosa, Número 7. Hemos oído hablar mucho del número 7. Parece que este año van las cosas de números, porque en Cuaresma hemos hablado del número 40, ¿no? Número 7. Es un número simbólico. Un número que indica totalidad y plenitud, la totalidad de Dios y la plenitud. El todo. Es el número que simboliza, digamos, lo que tiene que ver con Dios en el todo. Las acciones de Dios y las que tienen que ver con los hombres, pero en relación con Dios. Por ejemplo, cuando hablamos de 7, enseguida nos viene la creación, ¿no? 6 días y el séptimo descansó. Pero el número 7 estructura la totalidad de la vida de los hombres. Porque está el Sabbat, que estructura la semana. Pero también están los años sabáticos y los jubileos. El séptimo año es año sabático en que hay que descansar la tierra. Y el año 50, después de 7 semanas de años, es el año jubilar, un año en el que se manifiesta la plenitud de la misericordia de Dios. Está el perdón. Las fiestas de los ácimos, por ejemplo, y de las tiendas se santifican plenamente participando los 7 días de la celebración. Y el culto ritual que se manda en el Pentateuco habla de 7 velas en el santuario, plenitud de la luz de Dios, 7 aspersiones con la sangre, el perdón de todos los pecados, la totalidad de la misericordia de Dios. 7 veces se lavó Naamán el sirio para quedar totalmente limpio de la lepra. La conquista de Jericó tiene varios números 7. 7 trompetas, 7 sacerdotes que llevan el arca, 7 vueltas, 7... Y está en orden al cumplimiento pleno de la promesa de Dios hacia la tierra prometida. Se culmina, está a punto de culminarse que el pueblo de Israel pueda llegar a la tierra prometida. ¿Y habéis oído hablar de las 7 corderas? Sí, de las 7 corderas del juramento de Berseba o de Berseba. Pues en hebreo, el hebreo se basa, la escritura hebrea se basa normalmente en 3 letras
se usan tres letras y esa es la raíz de palabras. Luego las palabras cambian de sentido dependiendo de la pronunciación. Las palabras son consonantes. La pronunciación se hace con puntos y líneas arriba, abajo, en el centro de esas tres palabras, añadiéndole otras letras delante de otras, pero básicamente, digamos que la raíz son tres letras, tres consonantes, que ahí se van añadiendo otras consonantes o las vocales. Y entonces, claro, dependiendo de la pronunciación, jurar y siete tienen la misma raíz. Jurar y siete, juramento y el número 7 tienen la misma raíz. Y el pacto que hace Abraham, ¿con quién lo hace? Eran dos, ahora no lo tengo aquí puesto. Habla de 7 corderas en ese juramento entre los dos y habla del pozo de Berseba, de forma que Berseba quiere decir pozo del juramento o pozo del 7. Es decir, la alianza, que es lo máximo que podemos hacer con Dios y entre nosotros. La alianza y el número 7 van de la mano. Y si cambiamos al Nuevo Testamento, tenemos, por ejemplo, que los discípulos, los apóstoles, encararon a 7 diáconos, Esto es interesante porque no les dijeron a los 7 diáconos, oye, venid que necesitamos vuestra ayuda para el servicio de las mesas, para las viudas, para los huérfanos, para los necesitados, y entonces somos 12 y vosotros venís y ya somos 19, ya somos más, ya... Los apóstoles encargaron el servicio a 7 diáconos para ellos dedicarse a la predicación y la oración. Le encargan la totalidad, todo, la plenitud de un ministerio que es el servicio a los necesitados a 7 diáconos. El número 7 es un número que simboliza la alianza, la plenitud, el todo, la totalidad. Y en este sentido, dice un autor, para que no digáis que me lo invento yo, que os conozco, dice un autor, Hugo Bani, que las 7 iglesias de Asia indican siempre, en virtud del simbolismo del número 7, la iglesia en su totalidad. Las 7 iglesias lo que simbolizan no son 7 diócesis, 7 parroquias, 7 partes, sino que las 7 iglesias, las cartas a las 7 iglesias, son cartas a la única iglesia. Son advertencias a la única iglesia. Y en virtud de eso, ahora cuando nos pongamos a ver un poquito lo que dicen esas cartas, no vamos a ir viendo primera carta, segunda carta, sino que vamos a ver algunos aspectos de las cartas que hay en común, ¿no? Todas, a la vez. Todos los símbolos, todo, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo brevemente todo esto. Esto es, claro, una introducción porque leer el Apocalipsis es más complicado que unas cuantas sesiones, ¿no? Pero bueno, para tener un poquito de idea. En las cartas hay símbolos. En las cartas hay símbolos. Están los candelabros, que recuerdan el santuario, la luz, toda la liturgia de la luz que había en el Antiguo Testamento. La iglesia existe para sostener la luz de Cristo. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Se le representa en medio de los candelabros. Quizá no porque tenga que ser iluminado con los candelabros, sino porque un candelabro
puede representar la luz de Cristo, puede representar la luz de Cristo. Otro signo. Cristo es el que tiene las estrellas en su mano. Esta imagen que tenemos aquí es el boceto del mosaico que decora la fachada de la iglesia de San Lucas en nuestra vecina localidad de Villanueva del Pardillo. Un gran mosaico que ocupa la totalidad de la fachada, prácticamente la totalidad de la fachada. En la puerta de entrada, justo se va a entrar y lo que uno ve es esto. Uno entra y donde entra es en la liturgia del cielo, donde Cristo tiene ahí los candelabros y tiene las estrellas en su mano. Cristo es el primero y el último, el alfa y la omega, el que estuvo muerto y vive. Esto es fundamental. La iglesia no escuchamos a un maestro del pasado muy majo y tenemos ahí los libros, sino que su palabra se vuelve vida, se escucha viva, especialmente en la celebración litúrgica. Y cuando nosotros la hacemos vida. Solo quien ha vencido la muerte puede pedir fidelidad hasta la muerte. Que ha vencido la muerte pide a la iglesia de Esmirna que sea fiel hasta morir. Cristo es el que tiene la espada aguda de doble filo. Esto todo es del inicio no de las cartas, ¿no? Cristo es el que tiene la espada aguda de doble filo. Es decir, el que puede penetrar en el combate. Una espada aguda de doble filo es la que más puede penetrar en el combate. Una fuerza penetrante. Cristo es el que tiene los ojos como llamas de fuego. Es el santo, el verdadero y el que tiene las llaves. En la carta a la iglesia de Filadelfia aparece como el que abre y nadie cierra. Como el que abre y ya nadie cierra. Es la llave. Y tenemos que recordar que junto con la llave, Cristo es la puerta de las ovejas. Cristo es como el amén, el testigo fiel y veraz. Son algunos elementos de Cristo que hace relación a alguna carta, pero fundamentalmente están en este preludio en el que habla de Cristo, nos lo presenta entre los candelabros como sacerdote, con esa mirada penetrante de llamas de fuego, ese pelo blanco, como la nieve, dice. Si comenzamos a ver las cartas, tenemos virtudes y pecados, virtudes que las cartas mencionan, subrayan de las iglesias, por tanto, de nosotros, y que también en Pascua nosotros tenemos que subrayar nuestras virtudes y también se indican pecados. Por ejemplo, primera virtud, perseverancia. La perseverancia en el combate, la perseverancia en vivir unidos a Cristo, la perseverancia de guardar los mandamientos de Dios y la fe, la fidelidad al nombre de Cristo y a su palabra es otra virtud. Esmirna, Pérgamo y Filadelfia destacan precisamente por no negar el nombre del Señor. O sea, cuando hablamos de las cartas a las 7 iglesias, el otro día
el otro día hacíamos referencia, ¿verdad? A que a veces lo apocalíptico nos suena al final del mundo y algo catastrófico. Y entonces, con esa mentalidad, las cartas a las 7 iglesias, ¡buf! ¿No? Hay que recordar que en las cartas a las 7 iglesias se subrayan las virtudes y se anima a las iglesias a las virtudes que ya están cumpliendo. También luego viene el pecado. No hay que negarse. La iglesia nos tenemos que definir por confesar y guardar el nombre del Señor. Otra virtud, el discernimiento doctrinal. Éfeso sabe probar a los falsos apóstoles. Éfeso no sigue a cualquier apóstol. Hace un discernimiento doctrinal. La caridad eclesial no puede separarse de la verdad. Hay que leer a Benedicto XVI sobre esto. Caritas in veritate. Paciencia en la tribulación. Esmirna y Filadelfia muestran que la pobreza, la pequeñez y la prueba no son signos de gente fracasada. Pobreza, pequeñez y prueba son signos de la paciencia en las tribulaciones. Y el catecismo viene a recordarnos que la Iglesia siempre atraviesa pruebas, siempre ha sido perseguida, pero se mantiene fiel en el camino de la historia hacia la vida eterna, hacia el final. Y otra virtud es la caridad operante, podríamos decir, ¿no? Tiatira recibe alabanzas por sus obras, por su amor, por su fe, por su servicio. La caridad operante es esa que no solamente dice, ay, pobrecitos, ¿no? Por ejemplo, vas al hospital, pero hay mucha gente, ¿no? Y dice, ay, pobrecitos los enfermos. Muy bien. La caridad operante es la que hace algo por aquellos que están en la tribulación, en las diferentes tribulaciones, ¿no? Es una virtud. Y la humildad. Filadelfia tiene poca fuerza, pero guarda la palabra. No por ser pocos, por ser débiles, quiere decir que no guarden la palabra de Dios, que no puedan ser fecundos. ¿No? A veces nos desesperamos por, eh, por ser pocos. Yo me cambiaron de parroquia y entonces me fui a la reunión de las parroquias de la zona y había un sacerdote y dijo que este año no se habían apuntado muchos chicos a una actividad que había, ¿no? Entonces, que mejor no hacerla. ¿Me dije, ¿se han apuntado pocos? Sí. Se han apuntado 20 nada más. ¿20? Pero si yo he ido con 5 a esa misma actividad. O sea, yo había organizado una asignación con 5. No soy ejemplo de nada, ¿vale? No soy ejemplo de nada. Pero la pequeñez fiel es una virtud. Tener poca fuerza, ser pocos, no quiere decir que tengamos que abandonar pues todas las otras virtudes, la caridad operante, la predicación, el ejemplo, el testimonio, guardar la palabra. Pero, ojo, porque junto con las virtudes que le va diciendo a las 7 iglesias,
y por tanto la Iglesia en su totalidad, que somos nosotros, también tenemos los pecados. Éfeso conserva su fe, su constancia, pero se enfría. Ha perdido el amor primero. Le exhorta a volver al amor primero. Algunas de las iglesias, es verdad que se les ha alabado a algunas de las iglesias por mantenerse fiel a la doctrina, pero otras tienen contaminación doctrinal y moral. Un tercer mal es la apariencia sin vida. Sardes tiene nombre de estar viva, pero en realidad está muerta. Es decir, ser una fachada, una cosa bonita. Uy, qué envoltorio tan bonito tenemos, ¿no? Qué grupo tan bonito, ¿no? Y luego resulta que no hay vida, porque no hay virtud detrás. La tibieza, no eres frío ni caliente. Por eso, porque no eres frío ni caliente, te escupiré o te lo vomitaré de mi boca. La tibieza. El autoengaño. En algunas cartas se muestra que las comunidades no se conocen a sí mismas como las conoce Cristo. Por eso dice la fórmula, conozco tus obras. Conozco tus obras. Si el Señor conoce tus obras, conoce mis obras, entonces una de dos. O tenemos que estar tranquilos o inquietos, porque nosotros podemos autoengañarnos. Pero conozco tus obras quiere decir que verdaderamente conoce nuestras obras. Entonces ya podemos nosotros autoengañarnos y mostrar una gran fachada que el Señor conoce nuestras obras. Pero yo os invitaría a que lo hiciéramos de dos, o sea que si pensamos esto, lo pensáramos como desde como de ida y vuelta, ¿no? Dice, tenemos la carretera de ida y de vuelta, ¿no? Dice uno, hoy yo soy la excelencia de la santidad. Señor, conoce tus obras. Es que no. Pero hay también quien dice, yo es que no hago para nada. Yo es que no hago para nada, entonces no valgo ni para leer la iglesia, no valgo ni para coger el mocho en la iglesia, o en mi casa, o en donde sea, no valgo para nada. Pues el Señor conoce tus obras, y junto con tus obras conoce tus talentos. Así que ponte a no mostrar otra cosa que no seas tú, porque el Señor lo conoce. Muy bien. Hay llamadas comunes, llamadas. El que tenga oídos, oiga. La iglesia no vive de hablar mucho, aunque a los curas nos guste, sino de escuchar. La iglesia vive de escuchar. El que tenga oídos, que oiga. Dice un dicho por ahí, ¿no? Que es que tenemos dos orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. El doble de lo que hablamos. Recordar. Éfeso tiene que recordar de dónde ha venido, de dónde ha caído. La iglesia necesita memoria espiritual. No hay mejor memoria espiritual que una cosa que se llama la anamnesis, que es el recuerdo del misterio pascual en la liturgia. Recordamos y celebramos en memoria del Señor y lo hacemos presente.
Convertirse, verbo dominante. Las cartas no son una información, sino una llamada. No es una condenación tampoco, sino una llamada. Una llamada a salir de donde se está y una llamada a mantenerse en las cosas buenas que se tienen. Velar. Sardes debe vigilar. Filadelfia debe guardar. Y todas deben vivir en atención. La iglesia que se describe en Apocalipsis es una iglesia vigilante. Una iglesia como las vírgenes de la parábola, que están vigilantes a que aparezca el esposo. Vencer, otro verbo. Hay que vencer, que no es una dominación, digamos, política o cultural, sino vencer es lo mismo que mantenerse firmes en la fe para vencer y ser fieles hasta el final. Eso es vencer. Vencer es ser fieles hasta el final, porque a quien vencemos no es a un sistema político o cultural, aunque los tengamos que gozar o sufrir en esta vida. Lo que vencemos es el pecado y el espíritu del mal. Por eso se mantiene uno fiel. Y vamos a terminar con las promesas. Y con esto terminaremos esta sesión, digamos, para dar algunas pinceladas para poder leer el libro del Apocalipsis. Podéis leer las cartas a las 7 iglesias en estos días, porque el Apocalipsis es el libro de la Pascua en Hispania, es el libro que se leía antiguamente en las celebraciones litúrgicas aquí en España. Hay como promesas de vida. Promete el árbol de la vida. Promete el maná escondido, que el maná escondido no es nada más que el pan de vida. No sufrir la muerte segunda. Promesas de vida, de mantenerse en una vida sin fin. El árbol de la vida, recordemos que estaba en el jardín del Edén, dice San Agustín, para que no murieran. Le dio los alimentos para que no murieran de inanición. Y el árbol de la vida para vivir eternamente. Promesas de identidad. Eso de las vestiduras blancas, el nombre nuevo, o ser reconocidos ante el Padre, son promesas de que se pueden identificar con la Iglesia. Con la Iglesia, que es a través de la que nos viene la salvación. La vestidura blanca, el nombre y ser reconocidos ante el Padre, eso es propio de la liturgia bautismal en la que entramos a formar parte de la Iglesia. Y unas promesas de participación escatológica, es decir, de que al final de los tiempos seremos como columnas en el templo eterno de Dios, recibiremos autoridad, nos sentaremos con Cristo en su trono. La meta final de la Iglesia no es llegar simplemente o hacer en este mundo las cosas bien, porque el bien en este mundo es bastante relativo, ¿no? Porque dependiendo de la cultura, dependiendo del histórico, a veces el bien o las cosas, no el bien, sino las cosas políticamente correctas, o lo que la sociedad, incluso lo que se espera de nosotros como cristianos, pues a veces papaya y pacán, ¿no? Lo que la Iglesia vive en el mundo está en orden a esto precisamente, a pertenecer al templo eterno de Dios, a participar en lo que describe el Apocalipsis, que es una liturgia eterna de la que ya hablaremos en alguna otra sesión. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.